el mundo separarlo entre las democracias liberales y los autócratas. Y yo quiero que Argentina esté del lado de las democracias liberales y no quiero saber nada de estar con los autócratas. Hello and welcome to G0 World. I'm Ian Bremmer, and today I am talking with the president of Argentina. And let me tell you, he's not like past presidents of Argentina or anywhere else, really. But I didn't invite him on the show just because he has a penchant for dressing up as a superhero and singing about fiscal policy, though he does. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. No, I wanted to talk with him because 6 months into his first year in office, his radical plan to save Argentina's economy seems to be working. Despite living in one of the largest and most resource-rich nations in Latin America, the average Argentine has endured one economic calamity after another. Milei has vowed to put an end to what he refers to in our interview as, and I quote, 100 years of decadence, which is no fun. But can he pull it off? We'll get into all that and more. But first, what do Barbra Streisand and the president of Argentina have in common? They both have a flair for the dramatic, and they both have cloned their dogs. Yes, indeed. Streisand has 2 Maltipoo copies of her dearly departed Samantha. Milei, 4 identical English Mastiffs, though he'll tell you he has 5, and that's because he still counts the spirit of his late canine Conan as one of his, quote, closest advisors. But that's where the similarities end, because Javier Milei, the libertarian economist turned TV pundit turned president of Argentina, is what you might refer to as a rare breed. Calling him eccentric would be kind of like calling the Pacific Ocean substantial. The self-proclaimed tantric sex guru with a mop of unruly black hair that he claims the invisible hand of the free market keeps in place campaigned for president last year by promising to take a chainsaw, literally, to government spending and to eliminate Argentina's central bank. He also derided climate change as a socialist conspiracy. He called the Argentine compatriot Pope Francis a leftist SOB. He's known universally in Argentina as El Loco or the Madman. And then back in November, he won the election in a landslide. But that's not what surprised me. No, what surprised me is that when he won, I expected that Milei's self-styled anarcho-capitalism would be the death knell for an economy already in freefall. But after taking office in December, Argentina's 300% annual inflation slowed for 5 months in a row. His government did this by turning the 5.5% budget deficit that it inherited into the country's first surplus in over a decade, and all without destabilizing their currency and their financial markets. Now, while Milei's shock therapy has been successful at balancing the budget and slowing inflation, the fiscal and monetary austerity has caused a deep recession. There's no other way. With economic activity shrinking almost 10% year on year back in March, unemployment rising, real salaries in Argentina hitting their lowest point since 2003. Mass protests against budget cuts to public universities back in June drew more than 400,000 people to the streets. President Milei has also turned out to be a lot more pragmatic than his firebrand candidacy. Argentina's central bank, for example, is still very much alive and well. Back in June, the Senate passed Milei's first major economic reform bill. Despite massive protests, there's no sign that he's going to take his foot off the gas anytime soon. But the stakes are very high. Argentina is a resource-rich nation and really should be the most prosperous in Latin America. But Argentine citizens are exhausted from enduring one economic calamity after another for generations. Can Milei's shock therapy save Argentina's economy before it kills it? That's the question I'm posing to the man himself. Here's my conversation with Argentina's president, Javier Milei. President of Argentina, Javier Milei, welcome to G0 World, sir. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. So I've been watching you and your government pretty closely over the past months. I have to say,
I've been quite surprised, pleasantly surprised, with not only how much success you've been able to have with advancing economic reform, but your ability to get the former Peronists to compromise with you for the future of your country. Can you talk a little bit about how you've done that, about how different it has been to govern compared to campaigning? Bueno, por más que nosotros durante la campaña hemos hecho planteos abruptos, esos planteos nosotros los estamos implementando, los estamos llevando a la práctica, porque de hecho, en lo que tiene que ver con el plano fiscal, nosotros hemos hecho un ajuste en el tesoro, digamos, de 6 puntos del PBI en este momento, el cual con el correr del año se va a ir degradando hasta llegar al déficit cero. Y al mismo tiempo llevamos hecho un ajuste en el Banco Central de 9 puntos del PBI, o sea, un ajuste de 15 puntos del PBI en menos de 6 meses. Y al mismo tiempo enviamos cerca de 1.000 reformas estructurales y con la ley base más el decreto que está vigente, son cerca de 800 reformas. Es decir que acabamos de hacer la reforma más grande de la historia argentina, que es 8 veces más grande que la que hizo Menem, que era la más grande de hasta la historia. Ahora, que nosotros sigamos estos mecanismos o estas formas abruptas en cuanto a hacer los cambios estructurales y los avances para salir 100 años de decadencia, eso no quiere decir que nosotros en algún momento hubiéramos claudicado en la voluntad de diálogo. Es decir, lo que sucedió es que tuvimos que trabajar más, tuvimos que hablar más y explicar de mejor manera, y bueno, y esto demandó 6 meses para lograr que pase la ley bases, pero bueno, con el convencimiento de lo que estábamos haciendo, hemos logrado también convencer a otros y con esto es que hemos avanzado. You aren't responsible for the economic crisis that your country is facing, but you are leading at a time that poverty is increasing, that life is going to be harder. And you've said it multiple times, life is going to be harder for the average Argentinian citizen. Your popularity has still stayed pretty strong. Do you believe that the people of your country are willing to take, are they willing to tolerate the hard medicine that your economy will require to set your country back on path? Nuestro enfoque fue decirle siempre la verdad a la gente y decirle la realidad es que no iba a ser fácil. Además, nosotros llegamos y enfrentábamos 17 puntos del PBI de déficit gemelos, donde 15 estaban en cabeza del gobierno, ya sea 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y la verdad es que la inflación venía viajando a un ritmo del 17.000 anual, porque la inflación mayorista de diciembre fue del 54%, eso implica 17.000 anual. Y entonces la terapia inexorablemente tenía que ser de shock. Digo, primero porque todos los shocks, todos los casos en donde Argentina se resolvió vía shock fueron exitosos, salvo el del 59. Además, todos los casos gradualistas terminaron mal, pero sobre todas las cosas tampoco había financiamiento, con lo cual tampoco había muchas alternativas. Por más que yo haya sido toda mi vida partidario del shock, esta era una realidad. Al mismo tiempo sabíamos que Argentina tenía un problema de reputación enorme, por lo tanto no era creíble, y que el aumento de ahorro que nosotros íbamos a estar gestando iba a tener una situación donde la inversión no iba a acompañar y consecuentemente eso iba a hacer que cayera inexorablemente el nivel de actividad y que hubiera más desempleo y que hubiera más pobres y más indigentes. Y eso lo dijimos desde el primer día y nosotros creemos que eso la gente valoró, que les dijéramos la verdad. Y además empezaron a ver que todo lo que dijimos que íbamos a hacer era lo que estábamos haciendo, pero creo que hay otro elemento más importante aún, que nosotros fuimos anticipando lo que iba a ir pasando y se está cumpliendo. Entonces eso es lo que generó una situación donde
los niveles de imagen, tanto sobre mi persona como sobre la gestión, están en niveles máximos, porque básicamente nosotros hicimos unas promesas de campaña, las estamos llevando a cabo, dijimos lo que iba a pasar y efectivamente está pasando. Entonces la diferencia esta vez tiene que ver con que estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena y en rigor terminó siendo menos duro de lo que estábamos imaginando, porque hoy tanto los salarios como las jubilaciones están por encima de los niveles que había en noviembre del año pasado y además en dólares, por ejemplo, las jubilaciones se han duplicado y yo creo que eso tiene que ver básicamente con la convicción que hemos mostrado desde el primer día en algo que, digamos, la gente lo tomó muy rápido, que es la idea esta de no hay plata. Es decir, la gente internalizó la idea de la restricción de presupuesto, algo no trivial porque en los últimos 123 años de historia Argentina tuvo déficit fiscal durante 113 y de las 22 crisis, 20 tienen origen en desequilibrio fiscal, ya sea alto o descontrolado. Y entonces hubo todo un esfuerzo de tratar de explicar y comunicar qué era lo que estábamos haciendo y siempre le fuimos con la verdad a la gente. Yeah, I've never seen a political figure that with higher approval ratings on the back of a slogan of "There's no money." I think we can say that that is historically unprecedented. I wanted to ask you. I mean, you're a libertarian, and I've also noticed that not only are you popular in Argentina, but you are popular in the IMF. Now, historically, libertarians do not like the IMF. They're very mistrustful of these big, multilateral, US-driven financial institutions. Are you going to create a new alliance between the libertarians and the multilaterals? Is the IMF-Argentina relationship going to herald something bigger? Acá hay una cuestión muy importante, que es, una cosa es mi pensamiento y mi filosofía libertaria. Es decir, yo soy liberal libertario, si usted quiere, en algunas definiciones se me encuadra como anarcocapitalistas, en otras definiciones se me enmarca como paleolibertario, pero la realidad es que más allá de mi amor profundo por la libertad y lo que tiene que ver con el principio de no agresión, la libre asociación, la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Más allá de toda esa cuestión, yo me encuentro con un conjunto de restricciones, siendo que soy el primer presidente liberal libertario de la historia, no solo de Argentina, sino de la historia. Está claro que las condiciones para cuales se diera la situación en la cual una persona con mis características llegue a ser presidente no son condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, era evidente que tenía que ser un caos. Y lo que yo tengo que hacer es adaptarme a los hechos. Entonces, nosotros tenemos una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional. Y ¿sabe qué? No tengo la plata para pagarle hoy cash. Por lo tanto, o sea, no me queda otra que sujetarme a la restricción de hacer un programa con el Fondo Monetario Internacional. Y que lo valioso, si a usted, digamos, le parece, mire, el punto es el siguiente. El Fondo Monetario me puso unas metas. Las metas que propusimos nosotros son mucho más duras que las que propuso el fondo. Y además sobrecumplimos nuestras propias metas. Porque tiene que ver con la convicción. Si yo le tuviera que dar la pista de dónde está mi diferencial, ¿sabe cuál es? Mire, yo soy verdaderamente un outsider y considero que esto es un trabajo. A mí me dieron un job description los argentinos, es baje la inflación, haga las reformas estructurales para crecer y termine con la inseguridad. Bueno, eso es lo que yo hago del primer día. Y no miro los votos, miro lo que tengo que hacer. Mi foco está en resolver los problemas por los cuales me votaron. So let me bring you internationally a bit. Free trade is a big part of your agenda. My own country, Democrats and Republicans don't talk about free trade anymore. They talk about industrial policy. They talk about tariffs. I'd love to hear a little bit about where you think the world needs to be on trade, on boundaries, on tariffs. What are we getting wrong?
Desde mi punto de vista, el comercio nunca empobreció a nadie. El comercio lo único que hace es profundizar la división del trabajo, hacer que sea más grande el mercado y consecuentemente aprovechar mayores economías de escala y por ende, digamos, mayores niveles de bienestar. Es decir, que el comercio es una máquina de prosperidad y uno tendría que estar buscando por todos los medios abrir más mercados y abrirse más al mundo. Hay momentos en los cuales el mundo también retrocede en las ideas. Digo, Argentina llegó a ser a fin del siglo XIX uno de los países más ricos del mundo por haber abrazado la idea de la libertad y cuando empezó a tomar dosis crecientes de socialismo nos metió en esta decadencia. En ese sentido, yo le diría, esas cosas pasan y lo que uno tiene que hacer es seguir dando la lucha por las ideas de la libertad, pero me parece que lo más importante, y esta es una forma en la cual no se dio el debate, y creo que es la parte novedosa de lo que yo estoy proponiendo hacer, es que el debate sobre la libertad es un debate moral. Y además yo creo que hay una cuestión no menor que es una cuestión geopolítica. Es decir, no es solamente una cuestión de las ganancias derivadas del bienestar asociado a un mayor comercio, sino el hecho de que América Latina no se vea tentado a aliarse con autócratas. El eje central ya no solo es una cuestión vinculada a los beneficios del comercio, sino que también es una cuestión geopolítica significativa para que podamos estar del lado correcto de la vida, que es el lado de las democracias liberales y no del lado de los autócratas. Esto es un tema no menor. El mundo separarlo entre las democracias liberales y los autócratas. Y yo quiero que Argentina esté del lado de las democracias liberales y no quiero saber nada de estar con los autócratas. Is the United States today, in your view, a liberal, open democracy? Digo, es una democracia liberal, sí. Lo que está pasando en Estados Unidos es que está perdiendo mucha libertad económica. Viene cayendo mucho en los indicadores de libertad económica. Pero bueno, digo, es un problema digo, que tiene que resolver Estados Unidos. Digo, yo a todo el mundo le recomiendo que no sigan el camino de Argentina, porque de ser el país más rico del mundo terminamos siendo 140 y ahora estamos luchando muy fuertemente para revertir todos los daños que causa estas políticas socialistas. Entonces, desde mi punto de vista, diría, mire, tengo un ejemplo para mostrarle y es espantoso, que es el caso de Argentina. No se dejen cooptar por el neomarxismo, también, como dicen otros, marxismo cultural. I want to turn, before we close, to a couple questions on geopolitics. You brought it up, of course. You talked about the concern of being too close to autocrats. And when we talk about Latin America, we're talking about China. China is the dominant trade partner with pretty much every country in Latin America right now, and they have a lot more influence as a consequence. You've referred to the Chinese as communist assassins, I believe, got a lot of attention. But just like you talked about the IMF, you said, look, you've got models and then you have reality. And the reality is, when you're president, that Argentina gets a lot of investment from China, does a lot of business with China. You can only be so angry at the people that are giving you money. So how do you balance that? What's the right way forward for your country with China? A ver, voy a hacer este planteo. Mi referencia no fue directo hacia China, sino que fue hacia el comunismo en su historia. Y ese es el primer punto. El segundo punto, también hay que reconocer que desde... We can call the Chinese communists, though. I think we're okay with that, right? I mean, I would call them that. Bueno, pero ellos han tenido un cambio de régimen dentro de su mismo comunismo a mediados de la década del 70 y han empezado un proceso de transformación. Cuando usted pone esos procesos de transformación en dinámica y usted le empieza a conceder libertad a los individuos, de la mano de la libertad económica en algún momento va a llegar la libertad política.
So, in that regard, Argentina can be part. Además, Economic Diego, freedoms ¿me in permite Argentina. que lo haga al revés el argumento? La pregunta es, ¿y si yo, digamos, el limitar a ese comercio que es libre, los argentinos estarían mejor o peor? Y la realidad es que le generaría un daño a los argentinos. Y si además quieren hacer transacciones con China, ¿quién soy yo para impedírselo? Digo, yo no creo que sea yo el que tiene que determinar con quién va a comercializar el sector privado. Es un problema el sector privado. Por ende, no voy a hacer nada en contra de los intereses y el bienestar de los argentinos. Es más, lo dejo que libremente comercialice con quien le dé la gana. Después yo veré con quién hago mis alianzas estratégicas, que ese es otro problema totalmente distinto. I haven't asked you about Israel and the Middle East. I know you went out there. You've been a strong and loud supporter of this Israeli government. You've even hinted at maybe converting to Judaism. And I'm wondering how you think about the Israeli war on the ground in Gaza. Has it gone too far? Do we now need a ceasefire? Should they continue? Voy a seguir apoyando hasta última instancia a Israel. The end, meaning doesn't matter, under any circumstance, no matter what the issues, it's 100%. Yo creo que Israel recibió un ataque terrorista de un grupo que además quiere exterminar a Israel. Israel tiene todo el derecho de defenderse y utilizar las herramientas que considere necesarias para hacerlo sin violentar el contexto en el cual se enmarca este tipo de acciones. Y en ese sentido, Israel está cumpliendo a rajatabla con los planteos en los cuales se enmarcan este tipo de situación, más allá de las mentiras que quiera vender la izquierda internacional. President Javier Milei, thank you so much for joining us today on G0. Muchísimas gracias a usted. Para mí ha sido un verdadero placer. That's our show this week. Come back next week. And if you like what you've seen, or even if you don't, but you want to meet more people who have cloned animals, we have you covered. Take a moment and sign up for our most excellent daily newsletter, appropriately titled G0 Daily.